Abre tu Biblia conmigo en Gálatas capítulo 4. Para mí de repente decir eso, siento como que me estoy regresando 4 años. Hace 4 años estábamos estudiando Gálatas. Entonces decirlo es así como, ¡ay! ¿En qué año estoy? Pero eso es debido a que estamos en medio de una serie especial de Navidad, la cual hemos titulado Una Navidad Perfecta. Ya decíamos la semana pasada que difícilmente tendremos una Navidad perfecta porque es un tiempo pues, bastante no perfecto, ¿verdad? Es un tiempo con un montón de estrés, compromisos, gastar, tráfico, virus, ¿no? Todo el mundo enfermo y un montón de cosas que parecen hacer de nuestra Navidad más que una Navidad perfecta, una Navidad caótica y estresante. Pero hemos dicho que eso no importa. Porque la Navidad perfecta ya tomó lugar hace 2000 años, cuando Dios envió en el tiempo perfecto a la persona perfecta para el propósito perfecto, para la razón perfecta. Y qué descanso para nosotros entonces poder en este tiempo no estar persiguiendo esa Navidad perfecta, gastando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, pensando en lograr lo que podríamos pensar es una Navidad perfecta a la luz de lo que este mundo dice que es una Navidad perfecta, de realmente disfrutar y tener todo en su lugar. Qué increíble descansar que en medio de todo el caos decembrino, ¿no? Y las fiestas y la familia y los amigos y los regalos, está muy bien, pero también en medio de enfermedades, de pérdida, de dolor, de tristeza, porque este mes también es un mes de dolor para muchos porque hay gente que ya no está contigo porque has vivido cosas en otras Navidades que te han dejado marcado para mucho tiempo. Y es bueno eso, saber que podemos aferrarnos a lo importante en este tiempo y enfocarnos en lo importante y no estar distraídos con todo el rollo que el mundo te pone enfrente y te dice que es realmente este tiempo. No. Queremos recordar y enfocarnos en lo importante. Dios envió en el tiempo perfecto a la persona perfecta, con el propósito perfecto, y esa es la Navidad perfecta. Gálatas 4 y 5 nos dicen así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La semana pasada hablamos de ese tiempo perfecto, venido el cumplimiento del tiempo, cómo es que Dios tenía una agenda perfectamente trazada y planeada y esperó el momento preciso para enviar a su Hijo a nacer, y hablábamos de cómo es que Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Los tiempos de Dios, como se dice popularmente y es bastante preciso, son perfectos. El tiempo de Dios es muy preciso. Y Dios tiene un plan en todo lo que sucede y nuestras vidas tampoco son producto del azar, como que ahí que vaya fluyendo y a ver qué pasa, sino que tenemos la seguridad de que Dios tiene un plan. Y hablábamos de ese tiempo perfecto. Hoy vamos a estar observando el segundo tema en esta miniserie de 3 temas, que es la persona perfecta. En el verso 4 nos dice: venido el cumplimiento del tiempo, aquí viene: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, la persona perfecta. Señor, dirígenos en este tiempo de estudio. Ayúdanos, Señor, a observar y considerar a Cristo, acordándonos de Él, del linaje de David, resucitado de los muertos. Porque en este tiempo es muy fácil olvidarlo, es muy fácil estar preocupados por muchos temas no esenciales, triviales realmente, y perdernos de lo más importante, Señor, que es meditar y reflexionar en las implicaciones de tu encarnación. Así que permítenos hoy hacer esto, Señor, en este tiempo, meditarlo, guardarlo en nuestro corazón e incluso compartirlo, Señor, con la gente que amamos en estas fechas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que el texto nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto, Dios envió a la persona perfecta. ¿Y esa persona perfecta es quién? ¿Qué dice ahí? ¿Dios envió a quién? Su Hijo. Su Hijo. Si tuviéramos que resumir qué es Navidad en una frase, pues es muy sencillo. Dios envió a su Hijo. Eso es Navidad, Dios enviando a su Hijo. ¿Recuerdas el versículo más famoso que seguramente todos hemos memorizado, leído y conocemos? Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el primer versículo que yo memoricé
Dios es un Dios dador que ha dado a su Hijo. El regalo más grande que hemos recibido y podemos recibir es a Jesús. Él es el regalo perfecto. Él es a quien Dios envió. Él es nuestro Salvador perfecto. Y si alguien sabe lo que necesitamos, ¿no? De repente alguien te regala algo que cree que necesitas, ¿no? Y tú abres el regalo y ves, él no sabe si es un suéter o si es como una camisa gruesa, o sea, está bien fea y, ay, gracias, muchas gracias, justo lo que necesitaba para ganar el concurso del suéter más feo de Navidad, ¿no? The Ugly Christmas Sweater, también para los que no hablan inglés, no importa, ok. Pero Dios sabe lo que necesitamos y Dios nos da y provee y nos regala justamente lo que necesitamos. Si alguien sabe eso, lo que necesitamos es Dios. No sé si te ha pasado eso, que te dan algo, de repente tienes una necesidad, evidentemente, no sé, se te cae la leche, se rompe el vaso, se derrama todo, y entonces alguien, oye, ¿me ayudas? ¿Me pasas algo para limpiar? Sí, ¿no? Y llegan y te dan un reloj. Es como, ok, un reloj puede ser útil para muchas cosas, pero no para limpiar la leche que se cayó al piso, ¿no? O si se te poncha una llanta y alguien te dice, toma un libro. Es como, bueno, si llamaste a asistencia en el camino para que cambien la llanta, igual puedes esperar leyendo el libro, pero en realidad con el fin de cambiar la llanta no te ayuda demasiado. Es un ejemplo quizá un poco absurdo o tonto, pero esa es la verdad. Dios vio la humanidad y vio el problema más allá de un vaso de leche derramado o una llanta ponchada, un problema mucho mayor, y conociendo ese problema que la Biblia lo establece como nuestro pecado, ¿no? Esa hostil enemistad en contra de Dios, darle la espalda a Dios y vivir nuestras vidas persiguiendo nuestros deseos, persiguiendo nuestros sueños, aparte de los sueños de Dios para nosotros, nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, cuando queremos, porque lo queremos, como lo queremos, y nos olvidamos de que Dios tiene un plan mucho mejor que el nuestro, para su gloria. Y el pecado es eso, y el pecado no solamente cuando nosotros lo cometemos contra Dios, porque hemos sido también víctimas de gente que peca contra nosotros, ¿cierto? Y el pecado está en todos lados y lo vemos y es un problema que gobierna y que está ahí todo el tiempo. Nuestro pecado contra otros, el pecado de otros contra nosotros, y conocemos el dolor, conocemos las consecuencias, conocemos la destrucción y la vergüenza que el pecado nos trae. Y más allá de todo eso, la paga del pecado, el salario final y la consecuencia más grande del pecado, según Romanos 6:23, ¿cuál es? La muerte finalmente, que es una separación total, que nos lleva a estar lejos de Dios. Isaías 59:2, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. La Reina Valera lo dice diferente, ¿verdad? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar sus rostros para no escuchar. Así que Dios nos mira, Dios ve la condición de los hombres, y lo que Dios ve que es nuestra mayor necesidad es de un Salvador. Y en Lucas capítulo 2, vamos a Lucas y vamos a leer. No vamos a explicar y estudiar verso a verso. Lucas, simplemente quiero notar una cosa, pero es bueno en estos tiempos leer estos textos. Al final venimos a la iglesia a leer la Biblia también, ¿no? Entonces, desde el verso 4, aunque mi punto está en el verso 11. Pero dice cómo es que José subió de Galilea y fue a de Nazaret a Judea, mejor dicho, a Belén. Estando en Galilea, siendo de la ciudad de Nazaret, viene a Judea, a la ciudad de David, en Belén. Había una profecía que decía que en Belén sería donde iba a nacer el Mesías prometido. Dice que él era de la casa y de la familia de David y vino para ser empadronado, censado, con María, su mujer, que estaba desposada con él y estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está el nacimiento de Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí, o sea, acaba de nacer en el verso 7, y en ese momento ángeles vienen a anunciar el nacimiento de Jesucristo y lo anuncian a pastores que estaban cuidando en la noche a sus ovejas. Y dice que se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor rodeó a estos pastores que estaban haciendo su trabajo en la noche, en la intemperie, y ellos tuvieron gran temor al ver esto tan glorioso que sucedía. Y el ángel les dijo: no teman, porque vengo a darles noticias. ¿Noticias de qué? De gran gozo, que son ¿para quién? Para todo el pueblo, para todas las personas. Esta es la noticia, que les ha nacido hoy, que dice, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Dios envió ¿un qué? Un Salvador. Un Salvador es lo que necesitábamos. En Mateo 1:21, José está preocupado porque María está embarazada y él quiere dejarla porque todavía están desposados, ya son esposos, pero todavía no se consuma su matrimonio, todavía no se celebra la boda finalmente. Y entonces, pensando dejarla, no sabe exactamente qué sucedió, un ángel le explica y le dice: tu esposa va a dar a luz un hijo que ha sido concebido por el Espíritu Santo. En el verso 21 le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, que dice, salvará al pueblo de sus pecados. Jesús, la palabra Jesús o el nombre Jesús, aunque era un nombre muy común en esa época, el significado pues es importante. En el Antiguo Testamento el nombre Jesús, ¿tú sabes cuál es? En el Antiguo Testamento aparece también, hay un libro de la Biblia incluso con ese nombre, ¿sabes cuál es? Josué, exactamente, Josué. Josué, Jesús es el mismo nombre, Josué o Yeshua, ¿no? En hebreo, Jesús en arameo, pero realmente son lo mismo. Yahshua, ya es la contracción de Jehová, Shua significa salvación. Entonces, el nombre Jesús o Yeshua, Josué, es esta idea de Jehová es salvación o Jehová salva. Esa es la idea. El nombre de alguien te dice mucho acerca de su identidad. Y Jesús vino y el ángel le dijo a José: tienes que nombrarlo Jesús, porque él va a ser el Salvador, porque Dios envió un Salvador. Dios consideró que lo que el mundo necesitaba era un Salvador. Quizás has escuchado, y lo he repetido, quizá cada Navidad lo digo, pero es buena la idea, es puntual. Si el problema del mundo hubiera sido un problema económico, Dios hubiera enviado un economista. Si el problema del mundo hubiera sido un problema de política, Dios hubiera enviado un político. Si el problema del mundo hubiera sido un problema de entretenimiento, Dios hubiera enviado un artista. Si el problema del mundo hubiera sido un problema de salud, meramente Dios hubiera enviado un doctor. Pero Dios vio que la necesidad de los hombres era si envió un Salvador, ¿qué necesitábamos? Salvación. Somos muy inteligentes, ¿verdad? Y que a veces nuestros ejemplos son tan básicos y tan sencillos, pero es que necesita ser así. Necesita ser así de claro. Necesitamos un Salvador. Pero qué difícil reconocer eso, reconocer que necesitamos un Salvador. Si somos honestos, en general somos orgullosos. Nos gusta pensar que estamos bien, que podemos solos, que somos fuertes, que con que le echemos ganas, ¿no? Lo podemos lograr. Pero el Evangelio implica esencialmente el reconocimiento de nuestra verdadera condición, que es un problema de incapacidad, de debilidad, que somos pecadores, que somos débiles, que somos enemigos de Dios, que no podemos, que no somos los campeones que nos han dicho que somos, ¿no? Por ahí decía un cuate: si eres un campeón para pecar. Eres un campeón para hacer tu voluntad, eres un campeón para salirte con la tuya, eres un campeón para mentir sin que te descubran, eres un campeón para ocultar tu historial, eres un campeón para todo eso. Para eso sí somos campeones. En la carne somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y no cualquier Salvador, no cualquier. Porque tú le preguntabas a los judíos en ese tiempo: ¿a quién esperas? ¿O quién viene? Y dice: no, pues el Mesías Salvador, ¿no? Pero ellos tenían un concepto de un Mesías Salvador distinto al Mesías Salvador que Dios envía. Ya hemos hablado un poco de esto. Y Dios no manda ese tipo de Salvador que nosotros creemos que necesitamos, sino a quien realmente necesitamos. Ellos esperaban un hombre fuerte, un conquistador dominante que apareciera y acabara con el imperio de sus opresores.
Pero Dios envía no un conquistador fuerte, sino un bebé vulnerable. Y ellos no pueden entenderlo. Pero ese bebé era la persona perfecta, era el Salvador, el tipo de Salvador, no que ellos estaban esperando, sino el Salvador que Dios considera que necesitamos. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Que pensamos que Dios tiene que cambiar nuestras circunstancias o enviar algo o hacer algo diferente, muy diferente a lo que en realidad necesitamos. Y esencialmente el Señor siempre responde enviando algo diferente, pero Él es a quien Él envía, el Espíritu Santo. Su persona, su presencia, su palabra. Él es quien suple siempre nuestras necesidades, que a veces nosotros pensamos es un aumento de sueldo, es un mejor negocio, es otra esposa, otro esposo, es otros hijos, es un cambio de circunstancia, pero Dios siempre envía algo mucho más útil e importante, que es su misma presencia, su misma persona. Y eso es lo que hizo. Él mismo vino y se suplió para resolver nuestra más grande necesidad. Es increíble lo que Dios hace, envía a la persona perfecta. Y esa persona tenía que ser no cualquier Salvador, decíamos, sino un Salvador preciso, que Gálatas 4:4 nos habla de 3 cosas que lo caracterizan como el Salvador perfecto, como la persona perfecta. Número 1 es hijo de Dios, ¿no? Dios envió a, ¿qué dice? Su hijo, ¿no? Eso es lo primero, hijo de Dios. Lo segundo es nacido de mujer. Y lo tercero es nacido bajo la ley. Ahí está, en el versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo primero que nos dice acerca de este Salvador perfecto o esta persona perfecta para traer salvación es eso, hijo de Dios. Y algo que necesitamos notar en esto es que el hecho de que diga que Dios envió a su hijo significa que él ya existía, ¿cierto? Si él lo envía es porque él ya estaba antes de que fuera enviado. Juan 17:5 lo pone de la siguiente manera. Esto es Jesús orando. La semana pasada leíamos el versículo 1 donde dice la hora ha llegado. Ahora en el verso 5 leemos Jesús orando por nosotros y diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, ¿qué dice? Antes que el mundo fuese. Él ya estaba en gloria antes de que el mundo fuera creado. En Juan 17:24 también podemos leer, si quieres anotar la cita, Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque mira lo que dice. ¿Qué dice? Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya existía una relación de amor entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo, una relación perfecta. Entonces ahí está Jesús. Es eterno, es Dios, antes de que el mundo fuese. Juan 1. Hablando acerca del verbo, el logos. Esta palabra logos era una palabra que entendían los que leían esta carta de Juan o este evangelio. Tanto griegos como judíos entendían el concepto de logos como la esencia misma de Dios, la persona misma de Dios, quien es la causa y la razón de todas las cosas que existen. Esa era la idea del verbo, el logos, el memra. En el principio era el verbo, dice, y el verbo, hablando de Jesús, era con Dios y el verbo era Dios. Todo fue creado, verso 3, bueno, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es antes de todas las cosas y es creador y co-creador junto con el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesús, siendo Dios, en el tiempo que Dios determinó, Él añade humanidad a esa deidad. Jesús es Dios el Hijo, ¿te acuerdas? Yo y el Padre uno somos. Y mira ahí en Juan, también en el capítulo 1, dice que en Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Versículo 9.
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué dice? Venía a este mundo. Verso 14. Y aquel que dice, Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahí está. Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. No solo el Hijo de Dios, Dios el Hijo. También es algo que continuamente me gusta repetir porque lo explica muy bien. No solo es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. De manera que Navidad es eso, Dios enviando a su Hijo, pero Dios mismo viniendo a nacer para poder rescatarnos. ¿Cómo puede ser que Dios, el creador de todas las cosas, se encapsule de tal manera que se convierta en un embrión, un feto, un bebé, nazca? Es una locura, es un misterio. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, de lo que agrada a Dios. El año agradable, cuando Dios se agrada de salvarnos, el tiempo preciso, cuando Dios envía a su Hijo. Es grande el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio? 2 puntos. ¿Qué dice? Y comienza este misterio diciendo: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Un misterio enorme que nunca vamos a alcanzar a entender completa y perfectamente, pero ha sido revelado. No es algo oculto, tú y yo lo sabemos. Dios se encarnó, Dios tomó forma de hombre, Dios quería manifestarse al mundo y Él se manifestó en Jesucristo. Es impresionante. Cuando vemos a Jesús, tú y yo necesitamos entender esto. Cuando tú y yo leemos los evangelios y vemos lo que Jesús hizo y vemos cómo Jesús vivió, estamos viendo a Dios hacer lo que hizo Jesús. Es Dios mismo haciendo esas cosas. Dice en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La NBI dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dijo Jesucristo, le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque decía Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque Jesús le acaba de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le has visto. Eso le dice Jesús en Juan 14:7. Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Yo te estoy diciembre y tú noviembre. Si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le has visto. Y Jesús le contesta entonces: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre, mijo? Chia. No dijo así ya, pero a mí esa sensación me da de repente que digo con los discípulos, chia. Pero después me veo en ellos y digo, chia conmigo, ¿no? Que soy igual y a veces hago preguntas que pareciera que ya Dios me ha respondido tan claramente en su palabra. Yo estoy en lo mismo, pero el Señor es claro y es directo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesucristo es Dios. Y cuando leemos entonces en la Biblia, en los evangelios, a Jesús sanando, estamos viendo a un Dios compasivo. Cuando vemos a Jesús llorando, estamos viendo a un Dios que se duele profundamente por nuestra condición. Lo vemos llorando más de una vez. Cuando vemos a Jesús enseñando a la multitud, vemos a un Dios preocupado porque la gente le conozca, porque la gente entienda. Cuando vemos a Dios muriendo en la cruz, vemos a un Dios que nos ama, que sufrió y murió nuestra muerte. Jesús es el Hijo eterno del Padre eterno. Es lo que decimos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Jesús es el Hijo eterno del Padre eterno. Así que la persona perfecta tenía que ser Dios mismo. El único que podía salvarnos tenía que ser Dios mismo, porque ese Dios eterno tenía que pagar por el precio del
pecado que nosotros cometimos, que es la muerte eterna. Esa es la paga del pecado, muerte eterna. Por lo tanto, solo la sangre del Dios eterno podía cubrir la muerte eterna que nosotros merecíamos. ¿Era importante que fuera Dios? Sí. Pero si solamente hubiera sido Dios y no se hubiera encarnado, ¿habría podido morir? Por eso dice entonces el segundo aspecto en Gálatas 4:4 acerca de la persona perfecta es hijo de Dios, pero número 2 es ¿qué? Nacido de mujer. Eso nos habla de que Él es 100% hombre, se hizo 100% hombre, no solo 100% Dios. Jesús no es un semidios o un superhombre. Es 100% hombre y completamente Dios al mismo tiempo. Ya no entendí, ¿es Dios o es hombre? La respuesta es sí. Nacido de mujer. Nacido de mujer implica que es completamente humano. ¿Hay algún hombre o algún humano que no haya nacido de mujer? ¿Algún presente que no haya nacido de mujer? ¿No hay nadie? ¿Solo yo? Nada que ver, ¿no? Ya me empiezo a transformar en un alienígena. La encarnación de Jesús es importante. Nacido de mujer habla de esa encarnación, que Él se hizo hombre. Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La NBI dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hay un castigo, hay un costo muy alto que se paga por el pecado. Ese costo implica el derramamiento de sangre para apaciguar esa ira santa en contra del pecado. Alguien tiene que pagar. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva toman el fruto? Intentan cubrirse después de que pecan en desobediencia a Dios, escuchando la voz de la serpiente, diciéndole a Dios, no me importa lo que tú digas, quiero hacer mi voluntad. Entra el pecado por el pecado de un hombre, Adán es responsable, dice la Biblia en Romanos 5, pero después ellos intentan cubrir su pecado con hojas de higuera y Dios tiene que vestirlos con pieles de animales. Para eso se tuvo que efectuar un sacrificio, estableciendo así cómo es el cubrir el pecado a través de un sacrificio sustituto. Lo vemos en la Pascua, cuando Dios liberta al pueblo de Israel y que ellos tienen que poner la sangre de un cordero porque el ángel de Jehová iba a pasar para tomar la vida de todos los primogénitos por el pecado de Faraón al no dejar ir al pueblo de Dios. Pero quien estuviera en su puerta, en su casa, cubierto con esa sangre del cordero, entonces el ángel pasaría de largo y no tocaría a ese primogénito. Eso apunta a Jesucristo, el cordero inmolado, quien permite que el juicio no nos sea otorgado, bien lo merecemos, porque hay un cordero perfecto que quita el pecado del mundo, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia, Jesús es nuestra Pascua. Eso es lo que celebra el pueblo de Israel. Eso es lo que celebran como la Pascua. Passover en inglés, ando muy gringo hoy, ¿va? Passover, ¿no? Pasa por encima, no toca la vida de esos primogénitos, sino que pasa de largo por la sangre del cordero. Dios tenía un plan, tenía que derramarse sangre. Envió un Salvador que fuera hombre, como tú y como yo, nacido de mujer, para que pudiera pagar nuestros pecados derramando su sangre. Efesios 1:7 nos dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice la Dios habla hoy, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pero ¿de qué más nos habla el hecho de que Él se haya encarnado? Bueno, nos habla también de que podemos confiar en que nos entiende, ¿verdad? En Hebreos 4:15 nos dice que nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote, es alguien que tenía que compadecerse del pueblo, considerar su propia condición y debilidad para compadecerse de los demás. Y dice ahí que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, nunca pecó. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado.
dice Hebreos 4:15. Entonces, Él vivió nuestra vida, sufrió nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, conoce lo que es ser traicionado, conoce lo que es estar enfermo, conoce lo que es que tus amigos te den la espalda, conoce lo que es cansarse, tener hambre, estar justo económicamente, a veces no tener dónde recostar su cabeza. Él sabe y conoce perfectamente estas cosas y se hizo hombre y se hizo vulnerable para poder identificarse contigo y conmigo en cualquier cosa que tú y yo estemos pasando. Él se hizo como nosotros y conoce lo que vivimos. ¿Y sabes qué? Entonces puede con mayor compasión interceder por nosotros delante del Padre. Él está a la diestra del Padre hoy intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Jesús? Jesús está a la diestra del Padre. Y Él está orando y está pidiendo: te pido por Raúl. ¿Sabes? A mí me bendice mucho cuando alguien me dice: estoy orando por ti. Y es como: gracias, eso es lo que me mantiene andando. Pero no hay nada que se compare con saber que Jesús mismo está orando por mí delante del Padre. Dice Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? Él intercede por ti y por mí. Esos son beneficios de que Él haya venido, que me entiende, que intercede, que se compadece, que me acompaña, que derramó su sangre, que eso hizo posible mi redención. Pero qué importante pensar en ese concepto de la encarnación, las implicaciones y el costo de que Dios se haya hecho hombre, porque es muy fácil decirlo, ¿no? Y lo decimos: el niño Dios, ¿no? Es fácil decirlo, se menciona comúnmente y lo escuchas, se vas en el Walmart comprando pero mira cómo por ver a Dios nacido, Dios nacido, o sea, si dimensionas las implicaciones de Dios nacido, la humillación que es para el creador de todas las cosas haber venido a nacer. Filipenses 2 nos dice eso: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si pudieras, ¿te convertirías en una rata? Ay, no, qué feo. En un gatito quizá, ¿no? ¿Te convertirías en una hormiga? Sería interesante, fíjate, ¿no? O sea, no de interesante, ¿te imaginas? Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y dice, se despojó, tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló. O sea, ya de por sí, hacerte hombre es bastante humillación, pero dice, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte más vil. Es una humillación y una caída y una bajada muy profunda, de la gloria más alta a la condición más deplorable. Y dice la Biblia que no solo eso, sino que Él fue hecho pecado. Siendo sin pecado, Él se convirtió en el pecado y Dios juzgó a Jesús como el pecado de todos nosotros. Aquel que es justo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Está impresionante. Mucha humillación. Y ya es bastante humillación hacerte hombre, tomar forma de siervo. Y no vino, tú sabes, no vino como un hombre poderoso. Vino como un servidor. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. O sea, no vino a nacer en el hospital más fresa de Europa. Vino a nacer en un pesebre humilde. No vino para ser el heredero de la compañía más importante en Israel y que su padre adoptivo fuera un empresario judío millonario que trabaja diamantes. Sino era ¿quién? José, ¿que hacía qué? Era un humilde carpintero. Es una humillación fuerte. Aquel que sostenía los pilares del universo. ¿No? Has escuchado y lo hemos mencionado. Era sostenido por los brazos de una jovencita. El que extendió los cielos era envuelto en pañales. El que es el verbo no podía más que balbucear. Aquel que es todopoderoso. ¿Te imaginas? No podía. Mi bebé se frustra mucho
tiene 9 meses, todavía no gatea. Ya estamos pensando mandarlo a un diplomado de gateo o algo. Pero de repente se frustra porque quiere ya alcanzar cosas y no puede porque no avanza o porque no puede pedirlo porque pues todavía no habla como esos bebés de los que hablábamos en YouTube con el IQ de los 6 meses. ¿Te imaginas ser el Dios Todopoderoso y llegar a un punto en el que quieres algo y no puedes ni agarrarlo ni pedirlo? Porque eres un bebé. Tú mismo te limitaste en tu amor por la humanidad a vivir de esa manera. Es impresionante. Deja su comodidad y gloria en la eternidad para encerrarse en un pedazo de tiempo y espacio y ensuciarse los pies caminando por calles que ni barrían. Y la verdad, si somos sinceros, como dice el hermoso villancico, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? Si estás bien pleno en tu gloria y millones de ángeles, miles de ángeles te adoran y te sirven, estás completo, eres suficiente. Dios no creó a los hombres porque se sentía incompleto, necesito a alguien que me adore. No, Dios tenía ángeles, Él podía haber hecho muchas cosas, pero Él en su amor decidió crearnos y darnos la oportunidad de existir para disfrutarlo a Él. Eso es increíble. Y no solo eso, sino que vino y se hizo como nosotros para enseñarnos. Y ¿sabes? Se hizo un bebé. Él podía haber llegado ya de 33 años, ¿no? Así como que ya llegué, solamente voy directo a lo que vengo y listo. Y me evito, ya sabes, todo el proceso desde ser un bebé, aprender a caminar, sujetarse a sus papás, la adolescencia, la juventud, cambios hormonales, un montón de rollos. Pero decidió vivir cada etapa que nosotros hemos vivido y sintió las emociones que nosotros sentimos y caminó y se trabajó y se cansó y por ello sabemos que nos entiende. Y Navidad es un recordatorio de que Jesús te entiende, de que Jesús sabe lo que estás viviendo, de que Él no es indiferente, de que Él intercede por nosotros. 100% Dios, 100% hombre. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Pero era también importante, número 3, en Gálatas 4:4, para entender que Él es el Salvador perfecto, que fuera, dice, nacido, ¿qué? Bajo la ley. Es tremendo. Se los voy a leer como lo explica Spurgeon y lo voy a citar. Dice así, nacido bajo la ley. Dice así Spurgeon. Y ahora admiren y maravíllense. El Hijo de Dios ha venido bajo la ley. Él es el que hizo la ley y Él es el que dio la ley. Él es también el juez de la ley y el que ejecuta la ley y aún así Él mismo se sometió a la ley. Tan pronto como nació de una mujer, entró en la ley voluntariamente y también porque era necesario. Él quiso hacerse hombre y como hombre aceptó la posición y se puso en el lugar del hombre, sujeto a la ley de la raza humana. Cuando lo tomaron y lo circuncidaron de acuerdo a la ley, fue declarado públicamente que estaba bajo la ley. Durante el resto de su vida puedes ver cuán reverentemente observó los mandatos de Dios. Aún la ley ceremonial, como fue dada por Moisés, la respetó escrupulosamente. Despreciaba las tradiciones y las supersticiones de los hombres, pero tenía un gran respeto por las reglas de la dispensación. Para ofrecer servicio a Dios a nuestro favor, se sometió a la ley moral. Él guardó los mandamientos de su padre. Él obedeció hasta lo sumo la primera y la segunda tabla, porque amó a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dijo él, y tu ley está en medio de mi corazón, dijo él. Realmente podía decir del Padre, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Sin embargo, fue una cosa maravillosa que el Rey de Reyes estuviera bajo la ley. Y sobre todo, que haya estado bajo la pena de la ley, así como estuvo al servicio de ella. Hasta ahí la cita de Spurgeon. Eso es lo que implica. Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir perfectamente la ley, porque sabía que nosotros éramos absolutamente incapaces de cumplir la ley. La Biblia dice que aquellos que confiamos en Cristo tenemos la justicia de la ley cumplida en nosotros, porque estamos en Cristo que cumplió perfectamente la ley. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, ya no mira nuestra propia justicia, sino la justicia ¿de quién?
de Cristo. Y la justicia de Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley y las demandas de Dios. La única manera de poder decir que tú y yo cumplimos perfectamente la ley, ¿sabes cuál es? Hay de dos sopas. O cumpliéndola perfectamente, ¿alguien le entra? Y si alguien le entra a partir de ahora, ¿qué pasa con todo lo que ya rompiste antes? No, pues perdón, y cuenta nueva, ¿no? Pues ya, deme chance. Ok, y van a pasar media hora y vas a romperla, o 5 minutos y vas a volver a romper la ley de Dios, en pensamiento, en palabra o en acción, porque no nada más es lo que dice sobre cómo hacerlo, sino el corazón detrás de los mandamientos, mi corazón, mis pensamientos. Jesús lo pone, tú sabes, no solamente es no mates, no solamente es no adulteres, sino si tú en tu corazón aborreces a tu hermano, ya lo mataste. Si tú deseas a una mujer que no es tu esposa, en tu corazón ya adulteraste. Entonces nadie puede. Pero sabes, hubo alguien que pudo, y es Jesús. Él cumplió perfectamente la ley. Y me encanta porque Él vivió la vida perfecta que yo no podía, cumplió la ley que yo no podía, murió la muerte que yo merecía, vino bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley, tentado en todo, pero sin pecado, es decir, nunca transgredió la ley. Y esa justicia que Él tuvo la hizo disponible. Pero ¿sabes algo? No solamente porque nació bajo la ley, sino porque murió bajo la ley, y la ley dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldito al ir a la cruz del Calvario, como te decía, se hizo pecado. Y estando en la cruz del Calvario, nos redimió de la maldición de la ley. Él murió haciéndose maldito para que nosotros pudiéramos ser benditos o bendecidos, justos por Él. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, el bendito por los malditos, para que los malditos fueran hechos benditos. ¿Se entiende? El gran intercambio. Mi pecado le es dado, su justicia me es imputada. No hay un intercambio más perfecto al que podamos entrar en esta Navidad perfecta, ¿va? Es el intercambio perfecto. Aquí están mis pecados, recibo tu justicia. Y tú y yo podemos llegar a ser llamados justos porque Él cumplió la ley, murió bajo la ley, nació bajo la ley, murió según la ley, pagando el precio de nuestros pecados, y con ello proveyó de salvación y esperanza para nosotros. Y vamos a hablar acerca de la razón por la que vino entonces la próxima semana, y un poco más vamos a ahondar en esto, y está ahí muy claro en el versículo 5, pero no voy a quemar el mensaje todavía. Aunque ya implica un poco eso, ¿no? En esta última idea, nacido bajo la ley, hecho maldito por nosotros para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Pero cualquier otra persona que hubiera venido bajo la ley y no hubiera cumplido la ley, ¿nos habría podido justificar de alguna manera? No. No era posible. Porque si tú transgredes en un punto la ley, la transgredes completamente. De manera que solamente alguien cumpliendo perfectamente la ley podía redimirnos, pagar con su justicia perfecta nuestra injusticia y nuestra rebeldía y darnos vida y esperanza. Entonces Jesús es la persona perfecta, porque es, número 1, hijo de Dios, número 2, nacido de mujer, y número 3, nacido bajo la ley. Y quiero concluir conectando lo que estudiamos hoy con Mateo 2. Acompáñame y vamos a terminar leyendo Mateo 2, los versículos 1 al 12, y hablando de algo que se me hizo muy interesante ayer mientras meditaba estos textos. Pensaba en la conclusión, decía, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y Dios me recordaba estos versículos y este momento en Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el tiempo de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, mejor dicho, sabios de oriente.
estudiosos de las estrellas, conocedores seguramente de algunas de las profecías, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos, ¿qué dice?, a adorarle. Herodes se preocupó, toda Jerusalén con él. Convocaron a los principales sacerdotes, a los escribas, a los que sabían, y les preguntaron: oigan, ¿dónde iban a nacer el Cristo? Ellos les dijeron: en Belén de Judea, porque así dice la Biblia, en Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, aunque eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti me va a salir un guiador, el que apacentará, el buen pastor, a mi pueblo Israel, el Mesías prometido, el que guiará, apacentará y salvará al pueblo de sus pecados. Entonces Herodes llamó a estos sabios que habían venido, les preguntó hace cuánto había aparecido la estrella, los envió a Belén y les dijo: vayan, chequen cómo están las cosas, averigüen acerca del niño, cuando lo encuentren, me cuentan quién es, dónde está, para que yo también vaya y le adore. Sí, como no, Chuchita. Ellos, dice, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba la persona perfecta, el niño. Así que la estrella les dirige hasta el niño, y dicho sea de paso, ese es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos como esa estrella que guiar a la gente ¿hasta quién? Hasta Jesús, y ahí dejárselos. Al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. Cuando se detuvo, dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Cuáles? Oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pero dice ahí, oro, incienso y mirra. Estos son los tres presentes. De ahí es donde dicen: no, pues eran tres reyes magos, pero no, esto era una procesión de gente sabia que venía reconociendo quién era Jesús. Traen estos regalos. ¿Y por qué oro, incienso y mirra? No sé si alguna vez te lo has preguntado. Bueno, no son regalos al azar, no es como que fueron a Walmart y estaban de descuento navideño. Ay, mira, tienen 2 por 1, ¿no? Y vamos a... Tiene una razón de ser. El oro nos habla, cada una de estas cosas nos habla acerca de lo que él habría de ser. El oro habla acerca de que él es rey. El oro es lo que distinguía a los reyes, es lo que se obsequiaba a los reyes para honrarles. Y tú y yo podemos conectar eso, el oro, con lo primero que vimos hoy, que Jesús, que es la persona perfecta, como vimos hoy, ¿es quién? El Hijo de Dios, ¿verdad? Lo primero que vimos. Era importante que Él fuera Dios mismo, el Rey de Reyes, Dios el Hijo, ¿verdad? Señor de señores, aquel a quien necesitamos rendir nuestras vidas. Y desde que Él era un bebé, a través de ese regalo ya se anunciaba quién era ese bebé que adoraban. El Rey de Reyes. Pero también, número 2, ¿trajeron qué? Incienso. El incienso es algo que se usaba en el trabajo y en el oficio sacerdotal. Y ese regalo representa y apunta a lo que hemos visto también el día de hoy, al él ser nacido de mujer, al él poder ser un sumo sacerdote que se compadece, que se hizo semejante a nosotros, que se encarnó y que nos lleva en su corazón. El incienso representa eso, nacido de mujer. Un sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque se hizo hombre, como nosotros. Lo tercero que ofrecen estos sabios es ¿qué? Mirra. Yo creo que este fue el regalo que más le llamó la atención a su mamá, porque era aquello con lo que se preparaban los cuerpos para la sepultura. Así como no podían haberle traído un Woody o un Buzz. ¿Por qué le traen casi líquido para embalsamar muertos? ¿No? ¿Sabes? Eso ya anunciaba su muerte a través de ese regalo. Y eso corresponde a esto que decíamos, nacido bajo la ley, que Él fue a morir siendo maldito bajo la ley para redimirnos de la ley y darnos su justicia. Desde su nacimiento ya se anunciaba. Oro, incienso y mirra reconocían que ese Salvador perfecto que Dios había prometido era el regalo de Dios para el mundo.
era nuestra única esperanza, era la persona perfecta. Pero antes de concluir, me gusta observar en el 11 algo que hicieron estos hombres antes de ofrecer esos regalos, ¿verdad? Antes de traer esos regalos, dice en el verso 11, al entrar en la casa, lo primero que hacen es ver al niño junto a su madre, y entonces como respuesta dice, se postraron y le adoraron. Y eso es lo que queremos terminar haciendo el día de hoy, siguiendo el ejemplo de estos sabios de Oriente. No hay nada más sabio que podamos hacer. Que si Él es la persona perfecta, el Rey de Reyes, nuestro gran sumo sacerdote, quien se hizo maldito bajo la ley para hacernos justos, entonces Él merece que nos postremos delante de Dios en adoración. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un tiempo de adoración. Así es que te animo a, sin temor, adorar al Señor. Vamos a cantar y vamos a tener un momento más en su presencia. Cierra tus ojos y acompáñame. Señor, eres la persona perfecta. Dios, tú sabías lo que necesitábamos en el tiempo preciso y supliste nuestra necesidad precisa de un Salvador perfecto, no como nosotros lo esperaríamos, sino un Salvador de acuerdo a nuestra verdadera y más profunda necesidad. El Hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo de la ley para redimirnos, Señor. Gracias por permitirnos ver y entender estas cosas. Hay tanta gente allá afuera que está en el frenesí de estas fechas, compras, compromisos, preparación, afán y demás, sin una perspectiva y sin idea en absoluto de lo que es realmente importante recordar en este mes y en este tiempo, Señor. Pero hoy nosotros podemos verlo. Hoy no queremos olvidarnos, como tú en tu palabra, Señor, inspiraste a Pablo a escribir a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y si le dices acuérdate, Señor, es porque es tan fácil olvidar. Pero hoy una vez más nos recuerdas a la persona perfecta. Nos recuerdas lo que tú hiciste. Y también, Señor, que Él es la respuesta a nuestras preguntas. Que Él es lo que necesitamos en nuestra más profunda necesidad. Pensamos, Señor, que ocupamos tantas otras cosas cuando en realidad eres tú nuestra mayor y principal necesidad. Tú has provisto un Salvador. Y no solamente que nos salva del problema eterno, sino puede salvarnos aquí también, Señor. Puede rescatarnos de vivir una vida sin propósito. Puede rescatarnos de vivir una vida vana. Puede rescatarnos, Señor, de vivir una vida desperdiciada, enfocados en lo que no tenemos que estar enfocados. Puedes rescatarnos, puedes darle sentido y propósito a todo hoy. Así que, Señor, te adoramos, celebramos tu amor. Y así como estos sabios vinieron y antes de ofrecer sus dones, trajeron su corazón y derramaron su corazón delante de ti en adoración, postrados, así nosotros también queremos postrar nuestro corazón.